Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia que va a impartir el ingeniero Omar Castro Vivas. Mi nombre es Ricardo López García, soy gerente de comercialización y desarrollo de negocios del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y a nombre de la doctora Georgina Izquierdo Montalvo, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que tiene el objetivo de vinculación generalizada, que conozcan de nuestra institución y de lo que hacemos en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto a la protección de nuestras invenciones y desarrollos tecnológicos que se hacen dentro de las áreas técnicas del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Me voy a permitir presentarles ya directamente a nuestro instructor del día de hoy, que es el ingeniero Omar Castro Vivas. El ingeniero Castro Vivas cuenta con una formación de más de 20 años en temas de propiedad industrial y transferencia de tecnología. Él ha estado presente en diversos escenarios, desde una participación como autoridad en el INPI, en la práctica privada, en la academia y en los centros de investigación, como es ahora, que es el encargado de gestionar todo lo que es el proceso de patentes, derechos de autor y todo el registro de la propiedad intelectual que se genera en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Entonces, con esto ha conseguido a lo largo de su vida profesional una gran experiencia. Él es químico, él es ingeniero químico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estuvo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, en 1997. Se integró al INPI como especialista en propiedad industrial en la subdirección de examen de fondo de patentes. Posteriormente, en 2002, fue promovido como coordinador de invenciones y servicios de información tecnológica de la Oficina Regional Sureste, también del INPI, a cargo que se separó posteriormente en 2010. Para integrarse después de este paso por la Oficina Regional Sureste del INPI, fue consultor de una incubadora de empresas en la Universidad de Náhuatl Mayab. Esto es Mérida. Fundó un despacho de nombre SITMA, SSP, especializado en propiedad industrial. La Oficina de Transferencia de Tecnología, OMTIC, y la Oficina Internacional de Transferencia de Tecnología, OITT. Es evaluador externo del CONACYT, evaluador del programa de oficinas de transferencia de tecnología del Fondo Finova de la Secretaría de Economía y es perito en la materia del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Actualmente, pues como ya les comentaba, se encarga de todo el proceso de gestión y administración de la propiedad intelectual del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. El ingeniero Castro va a hacer una presentación que esperemos sea de su interés. Por favor, en el chat pueden ir planteando preguntas, las cuales se van a responder hacia el final de la presentación. Las preguntas que no alcancen a formularse o que quieran hacerlas posterior a la presentación, pues, terminando la sesión, la pueden enviar a los correos que aparecerán al final y con mucho gusto les daremos respuesta puntual. Pues sin más preámbulo, pues le doy el micrófono al ingeniero Omar Castro. Adelante, Omar, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco la participación de todos ustedes. También agradecemos la oportunidad que nos da el INEL de poder llegar y compartir esta información con todos nuestros invitados y asistentes. Espero que sea de su utilidad y sin mayor preámbulo comenzamos con nuestra plática. Una de las actividades más importantes que realiza el Centro
de investigación a donde pertenezco, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, es precisamente el desarrollo de software. En la actualidad es muy difícil concebir que nuestros equipos o aparatos puedan funcionar sin estar ligados a una computadora o a un software. De ahí que día con día este tema de patentes de software se vuelve más y más interesante y tiene mayor posibilidad. Esto ha hecho que algunos países modifiquen su ley, ampliando un poco la gama de opciones en las cuales se puede obtener una patente. En términos generales, el software como tal se refiere a un conjunto de instrucciones y por lo tanto dentro de propiedad industrial no es muy bien aceptado la parte de patentes. De hecho, era uno de los temas que me preguntaban de manera frecuente cuando yo era coordinador en la Oficina Regional Sureste, de si se podía patentar el software. Entonces, la pregunta sigue vigente, se vuelve cada vez más compleja, cada vez una mayor de equipos y un mayor de sistemas incluyen programas de computación, computadoras, y de ahí que considero yo puede ser de interés el desarrollo de este tema. Bien, vamos a comenzar por revisar algunos antecedentes brevemente de lo que es propiedad industrial intelectual. Después vamos a entrar un poquito con antecedentes de lo que es patentes para situarnos en el contexto de la propiedad industrial, de lo que son las patentes y software. Vamos a dar un pequeño repaso sobre una parte específica de la clasificación cooperativa de patentes, en particular aquella que corresponde a lo que serían programas computacionales. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos que creo que pueden ser de mucha utilidad y ayudarnos a ubicar cuándo podemos nosotros meter una patente y de qué manera podemos nosotros obtener esta patente. Veíamos que la propiedad intelectual figura en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo 27. Se considera como un derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística. Es decir, nosotros como desarrolladores de una tecnología, como programadores, podemos tener el beneficio de explotar aquella producción científica, literaria o artística a nuestro favor. La propiedad intelectual pretende equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. Fomenta el entorno para que prospere la creatividad y la innovación. ¿Esto de qué forma ocurre? Para que yo como país pueda progresar, necesito hacer una divulgación de conocimiento que se está generando, tanto adentro como afuera de mi entorno. Para ello, aquellos inventores que están generando algo nuevo, el Estado les va a proporcionar una exclusividad para explotación de sus obras o para explotación de sus invenciones, a cambio de que puedan divulgar el conocimiento que ahí se encuentra. Finalmente, este derecho de exclusividad va a permitir que todos los bienes que se generan a partir de esta innovación puedan llegar al consumidor, es decir, en beneficio de toda la sociedad. De tal manera que aquí tenemos un equilibrio entre los creadores, que de alguna manera van a tener un beneficio económico, el Estado que va a tener la oportunidad de divulgar el conocimiento científico y tecnológico que se está generando, y la sociedad que se va a beneficiar del resultado de estos desarrollos tecnológicos. La propiedad intelectual, aquí la vamos a tomar en tres grandes vertientes. Por un lado vamos a hablar de la propiedad industrial, que en México está a cargo de la Secretaría de Economía y en particular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y por otro lado tenemos las variedades vegetales, que está a cargo del SNICS, que pertenece a Zagarpa. Y finalmente lo que son obras intelectuales, que pertenece a la Secretaría de Cultura, y la autoridad que regula es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y es muy importante mencionar que del lado de propiedad industrial tenemos creaciones intelectuales, y así lo mencionan diferentes documentos legales, y del lado de derecho de autor hablamos de obras intelectuales. La diferencia básicamente está en un concepto que se conoce como originalidad y novedad. Cuando nosotros creamos una innovación o una invención, el primer requisito que se solicita es que sea nuevo, mientras que del lado de derecho de autor el concepto que se evalúa es originalidad. El INDAUTOR se encarga del registro de obras literarias y artísticas, incluyendo software.
Y me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué el software se va a derechos de autor? Porque se trata de una obra escrita y por lo tanto se considera como una obra literaria. Mientras que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México se encarga de la protección de signos distintivos, invenciones y secretos industriales. Teníamos la definición de que el autor es la persona que ha creado una obra literaria o artística y habíamos mencionado en nuestra plática anterior que el derecho de autor es precisamente el reconocimiento que hace el Estado a los creadores de obras artísticas y literarias para que puedan beneficiarse desde un punto de vista económico de su creación. Y también es importante mencionar que el derecho de autor nace con la fijación de la obra, y no necesariamente requiere de un registro. Es decir, en el momento en que nosotros creamos una obra y la fijamos, ya sea en papel, en un dispositivo magnético, en un lienzo, en ese momento nace el derecho de autor, nace la obra y consecuentemente el derecho de autor. Y para el tema que nos ocupa hoy, nuestro programador, es decir, la persona que se encargue de desarrollar el código, se considera como autor de la obra. Lo que podemos registrar por derecho de autores son las obras literarias, el teatro, la música, la escultura, la pintura, la cinematografía, los audiovisuales, etc. Pero, como ustedes pueden ver, el software se queda incluido dentro de lo que es derecho de autor. Y por el lado de propiedad industrial decimos que son el registro de invenciones y la apropiación de invenciones, donde la definición nos dice que es toda creación humana que permite transformar materia o energía que existe en la naturaleza para aprovechamiento por el hombre y satisfacer necesidades concretas. Y de esta definición me voy a quedar con un pedacito que es transformar la materia y la energía que existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque una invención nos obliga o nos compromete a poder hacer esta transformación de materia y energía, y cuando nosotros queremos trasladar esto desde un punto de vista computacional, nos referimos a un software. El software, en la mayoría de los casos, no realiza esta transformación de materia o energía. Para poder realizar esta transformación va a requerir de otros componentes. También la ley nos dice que el inventor es la persona física que se ostenta como tal en una solicitud de patente, tiene el derecho a ser mencionado o oponerse a esta mención. Y aquí hago una anotación que es muy importante. Cuando nosotros desarrollamos una tecnología, probablemente el investigador es muy bueno en su campo técnico, pero a lo mejor no es el mejor programando y requiere del apoyo de un programador. Y en este caso, para una misma creación, podemos tener a un inventor del lado de la patente, pero también podemos tener a un programador del lado del código. Entonces es muy importante mencionar que inventor y programador pueden ser diferentes personas. Y cada quien va a tener sus derechos, uno como autor, el otro como inventor, y pueden inclusive ser compartidos en cualquiera de las dos instancias de registro. Por propiedad industrial tenemos las invenciones, y esto realmente nos limita a dos figuras jurídicas, que es el modelo de utilidad y las patentes. Pero el modelo de utilidad, la definición, como vimos anteriormente, nos dice que son aparatos, utensilios y herramientas, es decir, son objetos materiales que nos permiten realizar actividades o funciones. Entonces, la figura jurídica de modelo de utilidad no es conveniente o no es pertinente para el desarrollo de software o para herramientas que incluyen el uso de computadoras como tal. Es decir, porque no se trata de un producto o un proceso o un aparato. Dentro de nuestras definiciones vamos a ver que tenemos por ahí el método, y el método es la forma de decir o hacer con un orden. También decimos que es la forma de obrar o proceder, es un hábito o costumbre, o una obra que enseña los elementos de la ciencia o arte. Esto es de acuerdo a las definiciones de la Real Academia Española. Proceso es la acción de ir hacia adelante, es algo que ocurre en el tiempo y es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Y entonces aquí yo voy a tomar dos componentes de la definición del lado izquierdo. Me quedo con modo de decir o hacer con orden, y del lado derecho me quedo con el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial, que de alguna manera implican una secuencia, en ambos casos, de acciones para llegar a un objetivo. También tenemos otra definición que es más pertinente en la mayoría de los casos del lado de software, que es el algoritmo.
El algoritmo es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Y en este sentido, vamos a ver que la definición de método, la definición de proceso y la definición de algoritmo comparten características. En los tres casos estamos hablando de un conjunto ordenado de operaciones que tienen que realizarse en alguna secuencia en particular. Finalmente, cuando hablamos de procedimiento, decimos que es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas cosas. Ya nos estamos viendo a la parte de acciones, lo que hace o lo que nos permite interactuar. Regresando a la parte de la Ley Federal de Derechos de Autor, en el capítulo 4 en México, nos dice que un programa de cómputo es la expresión original en cualquier forma, ya sea lenguaje, código o conjunto de instrucciones, que con una secuencia estructurada y organización determinada tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. Entonces, para que nosotros podamos hablar de un programa de computación, necesitamos el lenguaje o el código, las instrucciones, las cuales se van a ejecutar dentro de una computadora. No tiene esta definición un alcance que vaya más allá del equipo de cómputo que se encuentra en nuestras manos. Y finalmente, el artículo 102 también nos dice que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. No importa si se trate de un sistema operativo, no importa si se trata de código fuente, código objeto, es decir, va a tener el mismo tratamiento que una obra literaria. ¿Cuál es la desventaja de que sea tratada como una obra literaria? Bueno, y una obra literaria, cuando se registra, tiene un derecho de autor, y cuando tiene una traducción, tiene un derecho de autor la traducción también. Algo semejante ocurre con el software, pero ocurre que en los lenguajes de programación no necesariamente tenemos equivalencia entre un lenguaje de programación y otro. Por lo tanto, para derecho de autor, una obra que ha sido generada en un lenguaje de programación A y una obra que ha sido generada en un lenguaje de programación B son obras literarias diferentes. Es decir, si yo tengo una obra literaria en lenguaje C, va a ser diferente si yo la genero o la codifico en un lenguaje de programación diferente. Y esto es muy importante, porque como no hay equivalencias directas entre un lenguaje de programación y otro, para el derecho de autor son obras diferentes. Por otro lado, en patentes vamos a ver que la ley nos dice que podemos apropiar por patente todo lo que sea que sea nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Estos son los tres conceptos importantes que nos define la ley para poder otorgar una patente, pero también tiene sus excepciones. Procesos esencialmente biológicos para reproducción y propagación de plantas y animales, material biológico y genético como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las variedades vegetales. La ley también nos dice que no se consideran invenciones los principios teóricos o científicos. Es decir, yo no puedo tener una ecuación, ¿sí? Porque una ecuación como tal no es una invención. Pero si esta ecuación yo la desarrollé para expresar un fenómeno físico y esta ecuación yo la coloco dentro de este proceso, a lo mejor puede tener una protección dentro de la patente. Pero, como tal, la ecuación sola, no. Descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, los planes, reglas, esquemas y métodos para realizar actos mentales. Y nuevamente nos marca como no invención los programas de cómputo, las formas de presentación de información. Todo lo que nosotros vemos en una computadora es una forma de presentación de información. Pero, sin embargo, en algunos casos, esta forma de presentación de información asociada a otros elementos sí tienen cabida dentro de una patente. Las creaciones estéticas, las obras literarias, no forman parte de lo que se considera una invención. Los métodos de tratamiento terapéutico y la juxtaposición de invenciones conocidas. Es decir, esa juxtaposición de invenciones cuyo resultado es evidente a partir del estado de la técnica. En apropiación por patente vamos a ver que podemos tener productos que pueden ser compuestos, aleaciones, materiales, aquellos objetos como aparatos electrónicos también se consideran dentro de la categoría de producto, aquellos se llaman
Elementos que usamos en la vida cotidiana, como usted es una crema de rasurar, una crema cosmética, también son productos. Materiales, por supuesto. Dentro del área de proceso vamos a encontrar qué es la forma o el método de preparar algo. Puede ser una ruta de síntesis, pueden ser las condiciones de operación de un proceso e inclusive pueden ser las etapas mismas de un proceso. En aparato normalmente nos dice que equipos de proceso, instrumentos de medición, instrumentos de control. Esto es algo que ocurre mucho en los centros de investigación. Todo el tiempo estamos tratando de medir cosas. Entonces, todos estos instrumentos que generamos pueden ser apropiados por patente. Y también el uso, que es la aplicación industrial o comercial de un producto. Y de aquí surge una pregunta que es interesante. ¿Un algoritmo puede ser considerado como un proceso o un método? Yo creo que la respuesta es afirmativa, sí. Es decir, un algoritmo es un método que nos permite resolver un problema y alcanzar un objetivo. Y de aquí que nos abre la puerta a que si bien el software como un código no se puede proteger, el algoritmo que nos permite la interacción de la computadora con su entorno para resolver un problema técnico y obtener un resultado, sí cabe dentro de una patente. La patente, como hemos mencionado previamente, es un contrato legal, es un título de propiedad, nos da un derecho de exclusividad, es un instrumento de negociación y potencialmente representa un beneficio económico. Y como un ejemplo, yo pongo esta portada de una patente del instituto, que es una secuencia del proceso de arranque de turbinas de gas. ¿Cómo se hace esta secuencia o cómo nosotros lo controlamos? Seguramente ustedes están imaginando que lo hacemos a través de una computadora y así es. Si este proceso se monitorea y se le da seguimiento a través de una computadora. ¿Cuál es el resultado de este proceso y por lo cual nos permite obtener una patente? Optimiza el arranque de las turbinas de gas y somete a la turbina a una menor cantidad de esfuerzos térmicos, lo que a su vez, en consecuencia puede alargar la vida del equipo. Y nuevamente la pregunta que siempre hacían, ¿se puede patentar el software? Si decimos que el software es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora, como tal, no. ¿Por qué? Porque las instrucciones nos lleva a lo que sería el código y el lenguaje de programación y por lo tanto no lo podemos patentar. También se define como el programa de ordenador toda secuencia de instrucciones que nos permite finalmente alcanzar un resultado. Y este resultado, en la mayoría de los casos, va a ser un número o un conjunto de números o información, que no va más allá de una interacción de los elementos que se encuentran dentro de una computadora. Sin embargo, no solamente en México, sino la mayoría de las oficinas de patente están considerando lo que se conoce como invención implementada por computadora. Esta es la otra puerta que se abre para que nosotros podamos recurrir a las oficinas de patentes y obtener una apropiación sobre aquellas creaciones o desarrollos tecnológicos que de manera necesaria necesitan una computadora. Perdón por el pleonasmo. Una invención implementada por computadora se define como una invención para cuya ejecución se requiere el uso de una computadora, una red informática u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas que se realizan total o parcialmente mediante un programa de computación. Como mencionaba hace rato, en la actualidad es casi imposible imaginarnos un aparato que funcione sin un microprocesador. Sean refrigeradores, sean lavadoras, sean equipos de comunicación, vamos a tener adentro un procesador. La computadora, entonces, se convierte en un componente de esta solución. Implica el proceso de datos y una acción consecuente que va más allá de un cálculo numérico y su expresión en cualquier medio. Es decir, para que podamos hablar que es una invención implementada por computadora, necesitamos una interacción con el medio. ¿Cómo podemos saber si un software es patentable? Yo la primera pregunta que hago es, ¿la solución depende únicamente de elementos físicos y su interacción de forma evidente? Es decir, la solución que yo propongo, ¿puedo alcanzarla sin la necesidad de una computadora? Si la respuesta es sí, entonces podríamos pensar que se trata solamente de un software que se ejecuta en una computadora porque la solución la puedo llevar a cabo. Es decir, si la computadora únicamente me da la ventaja de la velocidad para realizar los cálculos, entonces
podríamos pensar que esta solución no es patentable. Si la solución depende de componentes conocidos que interactúan de forma novedosa para proveer una solución al problema, tal vez sí tengo yo una patente, es decir, estoy propiciando la interacción de componentes conocidos. Pero con ello resuelvo un problema que no ha sido resuelto o mejoro una solución existente. Finalmente, también decimos que si la solución es la integración de nuevos componentes que interactúan de forma integral de acuerdo a un conjunto de instrucciones incorporadas en una computadora, también podemos pensar de que se trata de una patente. Es decir, si yo la solución la puedo alcanzar sin una computadora, entonces estamos hablando de un programa de cómputo. Si yo la solución la puedo alcanzar sin la necesidad de una computadora, entonces, si la computadora solamente es un elemento que me permite alcanzar la solución, entonces sí tengo una invención implementada por computadora. Para poder evaluar una patente, los examinadores utilizan mucho el concepto de carácter técnico de una invención, y ahí es donde a veces se complica un poco este tipo de definiciones. ¿Qué es el carácter técnico de una invención? Bueno, vamos a decir que en primer lugar una patente debe tener un carácter, debe resolver un problema técnico y debe aportar una solución que debe ser técnica. El carácter técnico se evalúa sin considerar el estado del arte previo. Para que nosotros podamos definir que tiene carácter técnico una invención, no necesariamente voy a tener que realizar el estudio del arte. Voy a tener que definir cuáles son las características del problema. Si para resolver este problema necesito el uso de algunas herramientas o la creación de herramientas o medios o dispositivos para alcanzar la solución, entonces tiene un carácter técnico. Mi solución en consecuencia es técnica. Y este carácter técnico puede ser o debe ser evaluable. Es decir, el carácter técnico es algo que yo puedo medir dentro o fuera, fuera de un equipo de cómputo. Vamos a mencionar algunas cosas. El efecto o carácter técnico, ¿cómo lo encontramos? Si la invención requiere de una computadora o una red informática u otro aparato programable para su implementación, podemos decir que sí es posible que exista este carácter técnico, siempre y cuando resuelva el problema técnico y haga uso de características técnicas para resolver el problema. Un programa de computadora tiene carácter técnico si causa un efecto técnico, es decir, si la ejecución del programa va más allá de lo que es un número o un dato en una pantalla y ejecuta acciones en un sistema de control, o ejecuta acciones en un sistema de monitoreo, o ejecuta acciones en un sistema de visualización o un sistema de comunicación. El efecto técnico, decíamos, debe ir más allá de la interacción física normal entre programa y computadora. Problemas de carácter técnico asociados al software, vamos a ver cuando tenemos una modificación de datos. Y en este caso, cuando yo hago una compresión de datos, yo estoy resolviendo un problema de carácter técnico. ¿Cuál es el problema de carácter técnico que yo resuelvo? Se llama espacio, es decir, el espacio que yo requiero en un dispositivo de almacenamiento para guardar una cantidad de información. Cuando yo comprimo datos, estoy utilizando un menor espacio para guardar esta información. Y por lo tanto, ese espacio es medible y entonces podemos decir que tiene un carácter técnico, y el hecho de reducir este espacio para guardar la misma cantidad de datos es un efecto técnico que nosotros podemos medir. Cuando nosotros transmitimos datos o transmitimos información, los métodos para comunicar también tienen carácter técnico. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando enviamos información a través de una computadora? En muchos casos lo que hacemos es comprimir esta información para poderla transmitir de un medio a otro. En algunos casos, por cuestiones de seguridad, lo que nosotros hacemos es encriptar la información para que no pueda ser leída por otro que no sea el destinatario. Entonces, el hecho de que el problema técnico en este caso de la encriptación es evitar que otros vean lo que nosotros estamos comunicando. Ese es el problema técnico que resolvemos. Y para ello, lo que vamos nosotros a utilizar es precisamente una solución técnica que va a ser un algoritmo que nos permite ocultar o blindar esta información para que nadie más la pueda leer
y no es el destinatario. La recolección de datos también se conoce como un carácter técnico. Cuando yo necesito medir información y para ello conecto sensores y a través de un programa hago que estas señales analógicas se conviertan en señales digitales, estoy resolviendo un problema técnico. Y esta transmisión de datos y el resultado de este proceso de datos va a ser una solución técnica, en donde yo puedo operar sobre una válvula de control, donde yo puedo operar sobre una compuerta lógica o sobre cualquier otro elemento que no necesariamente va a estar dentro de la computadora. También decimos que la visualización de datos, representación de la información en donde se manifieste importancia o urgencia, tiene carácter técnico. ¿A qué me refiero con importancia o urgencia? Básicamente cuando estamos generando alertas o alarmas que nos permite a nosotros tomar decisiones, o cuando esta alarma va asociada de una acción. Entonces decimos que tenemos carácter técnico. Otra cuestión que requiere carácter técnico, por ejemplo, es el tratamiento de imágenes. Cuando queremos que una fotografía se pueda ver más grande, y entonces nosotros usamos la computadora y hacemos una digitalización de la imagen, la dividimos en pequeños pedacitos, y luego la ampliamos y rellenamos esos huecos para generar una imagen mayor, estamos dando una solución técnica a un problema de carácter técnico. Otro concepto puede ser la clasificación de datos. Cuando tratamos de identificar unidades semánticas dentro de una consulta o de una búsqueda, estamos recurriendo a un algoritmo. Todos los buscadores precisamente lo que hacen es esto, identifican unidades semánticas y tienen algoritmos que nos permiten detectar una palabra por orden de importancia o por combinación de caracteres para poder conocer la información. El uso de datos, los resultados de un programa de una computadora y un sistema informático que resuelven un problema técnico, siempre y cuando esa solución esté directamente enlazada al equipo de cómputo, es patentable. Obviamente, repito, el código no entra en la patente. Y en algunas oficinas de patentes, como en España o oficina europea, cuestiones muy específicas se ha permitido que una porción del código se coloque dentro de la patente, pero desde mi punto de vista no es recomendable. Tenemos indicios de carácter técnico cuando los datos nos representan magnitudes físicas, cuando estamos midiendo distancias, cuando estamos midiendo condiciones o variables físicas como presión, como temperatura, como humedad del aire. Podemos pensar que hay un carácter técnico. El objeto reivindicado influye en el funcionamiento del aparato programable. Es decir, la reivindicación de nuestro aparato está directamente asociada con el equipo de programación, cuando tenemos condiciones de control, rutas o procesos definidos, tomas de decisiones, etc. Algoritmos como el envío de comunicación a través de un router, o buscar la dirección o la comunicación óptica de un punto a otro a través del mundo, y a través de diferentes servidores y conexiones electrónicas, implica una solución técnica a un problema técnico. Las características físicas de una entidad, por ejemplo, cuando estamos generando componentes como memorias, puertos, servidores, son carácter técnico que si bien están asociados a una computadora y requieren de un programa, son elementos externos a la computadora. Y lo que habíamos mencionado antes, reestructuración, compatibilidad y consistencia de datos, también nos dan el indicio de que hay un carácter técnico en nuestro desarrollo. Ahora, ya platicamos un poco de lo que era el derecho de autor y lo que es el software, platicamos un poquito de la patente, y cuáles son las ventajas que tiene una forma de apropiación con respecto a la otra. Por derecho de autor el trámite es sencillo. Mencionamos que el derecho de autor es solamente un registro. ¿Qué significa? Yo llego ante la oficina de derecho de autor, bajo protesta de decir la verdad digo que es mío, y ellos me creen, lo guardan, me dan un registro de derecho de autor y todo el mundo sale feliz. Inclusive en México, si nosotros llegamos temprano a la oficina, el mismo día nos pueden dar el registro. El costo es relativamente sencillo, es menor a 400 pesos, si no me equivoco, y se registra como una obra literaria. ¿Y qué es el derecho que nos da el derecho de autor? Lo que en inglés se conoce como copyright, que es el derecho de copia,
en donde únicamente estamos apropiándonos del código y no apropia efectos técnicos. ¿Qué significa esto? Que para que haya una invasión de derechos de autor, alguien tiene que copiar el código que yo estoy utilizando. Obviamente, cuando existe esta copia de código, vamos a poder identificarlo en la ejecución del programa. ¿Por qué? Porque si el código es el mismo, va a ejecutar las mismas acciones del otro lado. La Ley Federal de Derechos de Autor en México otorga una vigencia que es la vida del autor y 100 años más. Obviamente, no creo que exista un software que pueda durar la vida del autor. Bueno, tal vez la vida del autor sí, pero 100 años más no necesariamente. La vida promedio de un software debe estar alrededor de 8 o 10 años. Por el lado de las patentes decimos que el trámite es más largo. En promedio es superior a 3 años. Estamos hablando de alrededor de 36 meses para que se otorgue una patente. El costo es más largo, perdón, es mayor el costo. En México es poco menos de 5,000 pesos. Para instituciones de educación superior, empresas en categoría PYME e inventores independientes, el costo es menor. Y la patente lo que nos va a dar es el derecho de exclusión sobre conceptos técnicos. Apropia la forma en la que se logra la solución, más no el código. Nos permite la explotación a través del desarrollo de productos o de servicios. Y la vigencia es de 20 años a partir de que se solicita la patente. Pero la buena noticia es que estos dos derechos no son excluyentes. ¿Qué significa? Que yo puedo tener, por un lado, registrado el programa de cómputo o el software, y del otro lado puedo tener registrado el algoritmo dentro de la patente. Por un lado voy a tener la apropiación del código y el derecho de impedir que otras personas copien este código, y del otro lado voy a tener la patente, el algoritmo de cómo yo llegué a la solución, y voy a impedir que otras personas utilicen ese mismo algoritmo para llegar a una solución equivalente. Como mencionábamos, si yo cambio de código en derecho de autor, se considera una obra literaria diferente, pero el algoritmo yo lo puedo escribir en cualquier código computacional y sigue siendo la misma secuencia de pasos. Puede cambiar el conjunto de instrucciones, pero la secuencia de pasos no. ¿Qué significa esto? Que cuando yo logro proteger un algoritmo y apropiarme de este conocimiento a través de una patente, la cobertura que tengo es mayor. La sugerencia siempre va a ser combinar el registro de derecho de autor y la apropiación del algoritmo a través de una patente. Para continuar con este tema, algo que me es muy útil, y siempre que hable de patentes voy a hacer referencia a la clasificación cooperativa de patentes. Anteriormente era la clasificación internacional, ahora se ha unificado, y la clasificación me es muy útil porque me permite ubicar a una tecnología dentro de un grupo de tecnologías semejantes o equivalentes, o tecnologías que me permiten solucionar problemas semejantes al que yo estoy tratando de resolver. Entonces, cuando yo hablo de software, puedo recurrir también a la clasificación y encontrar patentes que me permitan darme una idea de cómo están redactadas o cómo están escritos estos componentes para que yo pueda redactar también mi invención en términos semejantes. La clasificación cooperativa de patentes, ya la habíamos presentado en la sesión anterior, son 9 tomos o 9 capítulos diferentes, y el que a nosotros nos va a preocupar el día de hoy es el de física. Todas las patentes, o la mayoría de las patentes que tienen que ver con programas informáticos, con equipos de cómputo, con sistemas de control, van a estar en la clasificación G, que se refiere a física. Dentro de esta clasificación G, podemos ver en el recuadro verde, tenemos la clasificación G05, que es para control y regulación, y tenemos también la clasificación G06, que es para computación, cálculo y conteo. Estas dos clasificaciones van a ser de gran interés para nosotros. Debo comentar que en el instituto son de las clasificaciones que más utilizamos en el desarrollo de tecnología, porque una de las funciones más importantes que hacemos es controlar y regular diferentes procesos. Y aquí tenemos la clasificación G06, se habla de computadoras digitales, dispositivos de computación, dispositivos de computación óptica, etc.
Cada uno de estos apartados nos va a dar un campo de equipo de desarrollo en donde se aplica la computación y cálculo del conteo. Por otro lado, la siguiente clasificación, que es la G05, está asociada con instrumentos, que mencionábamos hace rato que es la medición. Y dentro de esa medición siempre va a existir el cambio de una señal analógica a una señal digital. Va a existir programas que nos permitan calibrar un equipo, que incluyan diferencias entre la forma de medir una variable y convertirla a un dato. Tenemos que la G05B es sistemas de control o regulación en general, sistemas para controlar variables no eléctricas, la G05D, la G05F son sistemas para regulación de variables magnéticas o eléctricas, etc. Es decir, tenemos diferentes formas de clasificar una invención y actualmente tenemos una clasificación que se derivó no hace mucho tiempo, que es la G16, que es tecnología y comunicación, información y comunicación especialmente adaptada para campos específicos, como es la bioinformática, la química computacional, la informática que está relacionada a la salud, la informática directamente relacionada con comunicaciones adaptadas para el Internet de las Cosas, el IoT, y la información adaptada para campos específicos que no están mencionados en las áreas anteriores. Entonces, este desarrollo también de la clasificación internacional de patentes está ampliando el campo de cobertura que se puede obtener en una patente para invenciones en donde necesariamente se requiere una computadora. Si yo requiero una computadora o un programa informático para estar monitoreando la salud de un paciente a distancia, podría pensar que estoy en la clasificación 16B, G16B, que es bioinformática. Si yo tengo un aire acondicionado que puedo operar desde mi teléfono celular y yo le digo que se encienda y que empiece a trabajar a una temperatura de 23 grados para que cuando yo llegue a la casa la temperatura ambiente esté agradable, estaríamos pensando que la clasificación que le corresponde es la G16Y. Y ahí yo puedo revisar qué otras innovaciones y qué otras tecnologías se encuentran dentro de estos campos de desarrollo. Bien. Espero que haya sido claro con la explicación de estos conceptos y si no fui lo suficientemente claro, espero que con los ejemplos podamos aterrizar esto que habíamos mencionado. Voy a presentar algunos ejemplos de patentes, incluyendo una patente que se desarrolló en el instituto, en donde está involucrado un programa informático, el uso de una computadora, es lo que se definía como invenciones implementadas por computadora, y que han sido otorgadas o están publicadas por otras oficinas de patentes. La primera que yo utilizo siempre que hablo de invenciones implementadas por computadora o cuando toco el tema de software es la invención del telégrafo. Ustedes están imaginando que en 1840 alguien iba a querer patentar un software, el software sería el intangible de lo intangible. Samuel Morse obtuvo en 1840 la patente del telégrafo, en la cual se incluía un código, lo que posteriormente se conoció como el código Morse, que es el que está presentado aquí a la derecha. Esta es la patente del código Morse. ¿Por qué utilizo esta patente? Porque de un lado me muestra todo lo que era el equipo para transmisión de señales eléctricas, electromagnéticas, que es el aparato que conocemos como telégrafo. Del lado izquierdo tendría lo que es el hardware, y del lado derecho me muestra el código, que es el conjunto de señales eléctricas que yo puedo traducir precisamente a un alfabeto y a números para poder transmitir esta información. Entonces, los pulsos que yo transmitía mediante este aparato eran interpretados con este código para comunicarme entre puntos distantes. Entonces, menciono nuevamente, de este lado tenemos un hardware, de este lado tenemos un software. El problema técnico que resolvía era convertir una señal electromagnética en información. Y la solución lo hace de esta forma, asignando un código para cada tipo de señales, lo cual me permitía construir un alfabeto y a través de esto, letras, palabras o frases que podían comunicar información. La tercera reivindicación de esta patente nos dice que el uso, el sistema, la información
la disposición de disposición y tipo de los signos para transmitir inteligencia entre puntos distantes por la aplicación de electromagnetismo y conductores metálicos combinados con el mecanismo descrito en la memoria descriptiva anterior. Entonces, por primera vez se incorpora un código dentro de una patente. La reivindicación no menciona cómo está estructurado este código, ¿sí? Pero nos dice que es por la aplicación de electromagnetismo y conductores metálicos combinados, con un mecanismo. La siguiente patente que menciono, para todos es muy conocido y ahorita es muy popular, los famosos códigos QR, que se conocen como códigos bidimensionales. Para sorpresa de nosotros, el código bidimensional, la patente de código bidimensional data de 1995, como podemos ver aquí en esta solicitud, ¿sí? El dato, la fecha de registro o de solicitud es de 1995, como lo indico aquí en la pantalla. Es una solicitud japonesa de la empresa Denso y es un método y un aparato para leer un código ópticamente bidimensional. ¿Cuál era el problema que querían resolver en esta patente? Voy a irme a la patente japonesa, voy a regresarme un momento. Tengo aquí dos números. El primero de ellos es la solicitud original que surge en Japón, de donde se obtiene la prioridad, y el segundo número es la misma patente presentada en Europa, es decir, es parte de la familia de patentes de la patente japonesa. Y utilizo la introducción de la patente japonesa porque por obligación la Oficina de Patentes de Japón le solicita que se diga cuál es el propósito y cuál es la constitución. O en otros términos, cuál es el problema técnico que resuelve la patente y cuál es la solución que está aportando. En ese sentido, propósito es proporcionar un código bidimensional capaz de leer a alta velocidad y en todas direcciones con precisión de lectura una alta proporción de datos. Cuando nosotros hacemos la comparación con su antecesor, que es el código de barras prácticamente nos permite medir solamente números y tiene una forma que es lineal únicamente para hacer esta lectura. Si nosotros movemos el código de barras lateralmente a lo que es el lector, perdemos información o perdemos esta capacidad de lectura. Básicamente, ese era el problema que resuelve el código bidimensional que tenemos aquí del lado derecho. La solución que aporta es un código bidimensional que se compone de tres símbolos de posicionamiento que podemos ver aquí a la derecha, que son precisamente los vértices de este cuadro, un área de datos, una celda de temporización y una celda de detección de vértices. Esta es la solución que nos está otorgando esta patente. Entonces tenemos, por un lado, el problema, que es un problema técnico, y la solución, que es una solución técnica. Cuando nosotros entramos a la patente, nos vamos a encontrar las figuras que nos definen cuál es el patrón de código binario, lo que ahorita conocemos como códigos QR, la disposición o el vértice que nos permite orientar la información y la distribución que esta misma tiene. Y vamos a encontrar dos algoritmos. El primer algoritmo que estoy mostrando aquí, en la que es la figura 14, es el algoritmo para generar un código bidimensional. Sí, es cómo generamos el código bidimensional y la última etapa de este proceso, de este algoritmo, es la impresión del código. El algoritmo que se encuentra del lado derecho es cómo yo voy a leer ese código bidimensional. Nos damos cuenta que esto lo podría yo codificar en diferentes lenguajes de computación y este otro algoritmo también. Entonces, el hecho de tener el algoritmo dentro de la patente me permite que la solución pueda ser implementada en diferentes programas de cómputo y mientras uno de esos programas utilice mi algoritmo, estaría invadiendo mi patente, cosa que no ocurre cuando solamente tenemos la protección por derecho de autor. Vamos a ver en la patente, tiene tres grupos de reivindicaciones. Y estas las pueden consultar directamente en la patente, pero el primer grupo de reivindicaciones, de la 1 a la 6, hacen referencia al código bidimensional. Es decir, ¿qué es lo que está apropiándose la patente
un producto, y ese producto se llama código bidimensional, que es el que muestro del lado derecho. Ese producto, no importa en qué material esté soportado, y lo que estamos reivindicando es precisamente este patrón para generar un código bidimensional. Tenemos un segundo grupo de reivindicaciones, que es las reivindicaciones 7 a 9, y estas hacen referencia a un aparato, es decir, el lector que nos permite colocarnos sobre el código bidimensional y extraer esa información. Pero como podemos ver, este lector forzosamente va a requerir de una computadora que haga la interpretación del código para extraer los datos y mostrarlos en una pantalla. Aquí ya estamos teniendo la interacción de los elementos. En el primer grupo de invenciones estamos haciendo que una computadora interactúe con una impresora y nos genere un producto, que es este código. En el segundo grupo de invenciones tenemos un aparato que va a interactuar con una computadora que va a tomar información de este código y nos la va a mostrar a través de una pantalla. Pero tenemos un tercer grupo de reivindicaciones, y es aquí donde queda embebido lo que nosotros conocemos como software. Es decir, aquí va a estar nuestro algoritmo, que hace referencia a un método para la lectura de código bidimensional. Entonces, si nos damos cuenta, en esta patente tenemos un producto, tenemos también un aparato o equipo, y también tenemos un tercer grupo que es un método. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos, a través de una invención que utiliza una computadora, reivindicar y apropiarnos de diferentes elementos. El siguiente ejemplo que muestro es una solicitud de patente española, que es un procedimiento de detección y aviso de riesgos naturales. ¿Sí? Y aquí lo que hace es el cálculo predeterminado de los daños previstos y de los recursos humanos previstos que deben enviarse en función del nivel de alerta o de alarma definido. ¿Qué es lo que hace esta patente? A partir de diferente información del fenómeno meteorológico y de la información geográfica, determina cuáles son los daños posibles que pueden ser causados y, en consecuencia, cuantifica qué recursos se tienen que enviar a ese lugar. Esa es la alerta que estaba mencionando. Tengo otra patente que es en el mismo sentido. Creo que me inspiré en la temporada de huracanes que está ahorita, y también en diferentes eventos que pueden causar catástrofes. Y esta patente es la patente de Estados Unidos, la 5.835.386, que es el método para administración de los daños causados o provocados por una tormenta. Si se dan cuenta, la clasificación es G06T, la anterior, la española, es G06F, la anterior, clasificación anterior también va a estar en la, si no me equivoco, G06K. ¿Sí? Lo que mencionaba hace rato cuando hablábamos de la clasificación internacional, la clasificación G06 va a ser fundamental para este tipo de desarrollos tecnológicos. Aquí nuevamente tenemos un algoritmo donde nos dice cómo nosotros vamos a administrar los daños provocados por un evento. Vamos a tener otra patente, que es un método para evaluación y clasificación del daño potencial para estructuras vivas a partir de perturbaciones físicas. Esta nuevamente es una patente que tiende a evaluar los daños, pero aquí incluye datos como inspecciones en sitio. Esta parte obviamente la hace una persona. Entonces ahí es donde una patente de esta naturaleza pierde fuerza. El hecho de que requiera la intervención de un ser humano y que esto se mencione dentro de una patente nos dice que al menos este pedacito no es parte de la patente. Recolección estructural de datos, esto normalmente lo hace una persona, y toda esta información se mete en las bases de datos donde tenemos bases geológicas, bases de viento, software probabilístico, y tenemos un reporte para administración de datos. Tenemos otra patente y esta tiene que ver con terremotos, predicción y prevención y método del mismo. Esta patente es de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de esta patente? Básicamente, en esta patente, en una ubicación geográfica, localiza cuáles son los activos, construcciones, edificaciones, escuelas,
que son susceptibles de recibir más daño dentro de este entorno geográfico. También nos dice que dependiendo de la magnitud del terremoto o sí, del movimiento telúrico, nosotros vamos a tener daños dentro de estas estructuras y nos va a dar una alerta que nos va a permitir una atención temprana a estos daños. Cuando hablamos de una ciudad, por ejemplo, que la Ciudad de México, que es susceptible a este tipo de eventos, si nosotros tenemos localizados cuáles son las zonas que reciben más daño, podemos tener cerca de estas zonas a nuestras unidades de emergencia o rescate, de tal manera que podamos atenuar el impacto. También si tenemos localizadas las instalaciones estratégicas que son susceptibles de ser dañadas, podemos tener cercano a ellas los elementos que nos permiten dar una atención inmediata y restablecer servicios como luz o agua o servicios de salud. Esta es la importancia de este tipo de patentes. Nos están dando un entorno que, si bien puede ser una respuesta que se genera de manera numérica a través de una simulación, tiene una compatibilidad o tiene una asociación a nuestro entorno cercano, que es el poder atender de manera rápida y oportuna estos eventos. Y aquí vamos a ver cómo, de igual manera como mencionaba en otras patentes, tenemos a la computadora, donde tenemos una interfaz de usuario, donde tenemos nuestras bases de datos, y tenemos aquí los índices que van a calcular esta computadora, nuestros índices de daños. Tenemos información en la nube, tenemos también información de entidades externas que nos van a estar aportando datos de los eventos que pueden ocurrir en nuestro entorno. Nuevamente tenemos diferentes algoritmos, ¿sí? Y lo más importante que está aquí es la primera reivindicación. Perdón por los parches que tenemos aquí, pero estos globos me permiten a mí identificar dentro de esa identificación elementos muy importantes. Primero, la caracterización. ¿Cuáles son las características técnicas de mi invento que me permiten a mí solicitar una patente? Dentro de estas encontramos que van a ser medios de almacenamiento. Vamos a encontrar elementos como una red de información, o una red de datos, o una red de sensores, que nos permiten estar colectando información de diferentes puntos. Vamos a ver que también tenemos una organización de esta información a través de estructuras de datos. Y aquí está la parte informática, el módulo de cálculo o el programa, que es un módulo de cálculo de intensidad. También vamos a ver que a través de los diferentes módulos de cálculo, porque tenemos un segundo módulo de cálculo, tenemos el procesamiento de datos, lo que nos va a generar un índice. Y este índice nos va a hablar de cuál es el impacto que tiene esta eventualidad en diferentes puntos geográficos. Y finalmente, a través de este impacto, estamos generando lo que es una acción. Esta patente es una patente que se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y que nos dio un poquito de dolor de cabeza cuando la presentamos, precisamente porque caemos en esa parte de tener diferencias con la autoridad, donde nos dice esto es un software, y nosotros decimos no, no es un software, y finalmente llegamos a un feliz acuerdo y se otorgó la patente. Es un sistema y un método de diagnóstico de la condición de transformadores de potencia. Vamos a hablar aquí un poquito de cuál era el problema técnico. Con el número 1, yo tengo identificados transformadores de potencia que están distribuidos en diferentes puntos del país. Como se pueden imaginar, la cantidad de equipos que se tiene instalados es muy grande. Pero también todos estos equipos pertenecen a diferentes modelos, diferentes tamaños y diferentes fabricantes. Y muchos de ellos incluyen sensores que están aportando información. Pero al ser de modelos diferentes, capacidades diferentes y fabricantes diferentes, la estructura de datos que se maneja para cada equipo es diferente. Si nosotros esto lo escalamos a un nivel nacional, tenemos demasiados datos de diferentes equipos que no los podemos hacer compatibles. Y un punto demasiado importante en una red eléctrica es la atención prioritaria de las necesidades. Entonces, no importa si un transformador es más grande o más pequeño, lo importante es atenderlo antes de que falle. Pero en igualdad de circunstancias, si yo tuviera dos equipos de diferentes capacidades, tendría que darle atención a alguno en particular.
¿A cuál? Al que me genere más trastornos o más problemas dentro de mi red eléctrica. Entonces, poder llegar a tener esta información de manera oportuna es complicado, sobre todo porque no todos tienen la misma estructura de datos. ¿Qué es lo que hacía esta patente? Bueno, colecta los datos y la información de todos los transformadores, los sube a la nube para que puedan ser extraídos a partir de otro equipo. Este equipo que se encarga de extraer los datos, lo que hace es convertirlos a un estándar, de tal manera que yo pueda comparar este equipo con este otro, aun cuando sean de diferentes capacidades y fabricantes. Y adicionalmente de la comparación de estos estándares, se tiene un índice de priorización, es decir, cuál me va a causar más daño o perjuicio en mi red eléctrica si falla. De tal manera que con esta información yo voy almacenando, generando una nueva base de datos y a través de un procesamiento yo genero un mapa de riesgo o un mapa de lo que se conoce como el índice de salud de los transformadores. En este mapa que me generaba la patente yo puedo ver cuáles son los equipos que están más próximos a fallar y decidir si continúa operando o si requiere mantenimiento o si definitivamente lo debo de cambiar. Pero también me va a decir la solución cuál debo atender primero de todo este universo de equipos que tengo distribuidos alrededor del país. Básicamente este era el contexto de la invención. Presentamos la solicitud y lo primero que nos dijo fue que las características reclamadas mencionan los pasos del método para evaluar la condición de riesgo de transformadores realizado por un software de extracción de datos, por supuesto, y la ejecución de diferentes ecuaciones y modelos de análisis realizados por un programa de computación, los cuales son materia que se considera como no invención. ¿Cuál es la sugerencia o la recomendación que yo les hago cuando estamos redactando una patente? En la manera posible evitar la palabra software, evitar la palabra conjunto de instrucciones, que es una frase, evitar también otro tipo de palabras como, o de enunciados como programa de cómputo, programa computacional, que directamente encausan al examinador hacia un software. Entonces, cuando el examinador encuentra palabras como programa de cómputo, sistema informático, conjunto de instrucciones, en automático los va a rebotar hacia derechos de autor y les va a decir esto no cumple con el artículo 19 de la ley por tratarse de un software y no es patentable. Entonces, tratar de sustentar ante un examinador que lo que queremos nosotros no es exactamente el software, sino el algoritmo, a veces no es tan sencillo. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema para el diagnóstico de la condición de una pluralidad de transformadores de potencia que se compone también de una pluralidad de un módulo de monitoreo de señales en línea. Entonces, aquí las redacciones es todo un arte. Cada quien redacta de manera diferente. Lo importante es que dentro de esta redacción yo debo de incluir los elementos físicos que están interactuando y el algoritmo mediante el cual yo hago que estos elementos físicos me aporten información de valor para generar una alerta o una alarma y tomar decisiones. Básicamente, estas es las cuestiones importantes que debemos de tomar cuando redactamos una invención implementada por computadora. Si bien se conocen como invención implementadas por computadora, no lo coloquen dentro de lo que es la redacción, porque el examinador va a decir, esto es software y me quieren engañar. Tampoco coloquen este título dentro de las reivindicaciones, porque la ley es muy precisa en este sentido, que nos dice que podemos decir a producto, proceso, aparato, o cualquier frase que nos permita entender a la invención. En este caso, si yo hablo de un sistema, lo voy a entender como un conjunto de partes que interactúan para llegar a un resultado y no como un conjunto de instrucciones. Es muy importante estas observaciones. También muy importante el definir que la computadora solamente es un elemento de la solución y no es en sí la solución misma. Y yo hablo de computadora, pero en realidad
Podemos sustituir el concepto de computadora por un teléfono celular inteligente. Podemos estar hablando de un microprocesador que se encarga de ejecutar precisamente el software y aportarnos información valiosa. Podemos estar hablando de una tablet o de cualquier otro equipo que se encargue de realizar cálculos numéricos o tratamiento de información. Entonces es muy importante mencionar que este equipo solamente es un componente y la interacción que tiene con otros elementos. En algunos casos teníamos, por ejemplo, un sistema de cálculo para ciertas variables. Decíamos, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto entre dentro de una patente? Y entonces lo que hicimos fue desarrollar un pequeño equipo que toma los datos directamente en campo y los manda al equipo de cómputo, donde son procesados y nos genera una respuesta. Y entonces, si convertimos lo que era un software, donde manualmente un operador tenía que estar alimentando datos, lo convertimos en una patente porque eliminamos precisamente a este personaje que tomaba las lecturas a través de la instalación de sensores que nos estaban comunicando en tiempo real y en línea todas las variables. ¿Cuál era el problema técnico que teníamos? Cuando yo voy, mido en campo y tengo que tomar una acción desde un punto remoto, tengo que buscar comunicarme con quien va a ejecutar la acción y después ejecutar esta acción. Entonces, ahí había un retraso entre lo que era una toma de decisiones y la acción correspondiente. ¿Qué pasa cuando yo automatizo esta lectura de datos y puedo transmitir en línea la información? La acción es técnicamente o prácticamente inmediata. Entonces, estamos resolviendo un problema técnico con una aportación técnica. Bien, finalmente de la solicitud que les comentaba, obtuvimos la patente, que es sistema... esta es otra patente, perdón, una patente que otorgó el INPI que dice Sistema y métodos y aparatos para generar recomendaciones de música. Y aquí, si ustedes entran al cuerpo de esta patente, ahora sí los dejo de tarea, esto sí raya mucho entre lo que es un software como tal y una patente. Es decir, aquí todo ocurre dentro de una computadora y aquí soportar una patente a veces es más complicado. Este es un ejemplo, es una prioridad de una solicitud cuya prioridad es de Estados Unidos. Y aquí podemos ver que a veces la línea es muy delgada para otorgar una patente. Conclusión, es la propiedad intelectual nos da diferentes alternativas para obtener o para apropiarnos del conocimiento. Y en el caso particular que hemos visto hoy, yo creo que debemos tomar ambas alternativas. Por un lado, obtener nuestro registro de software y por otro lado, obtener la patente. Lo cual va a ser para nosotros fortalecer nuestra propiedad intelectual. Por un lado, vamos a poder evitar que otras personas utilicen nuestro programa de cómputo en equipos o aplicaciones que no son nuestras. Y por otro lado, no nada más vamos a tener la apropiación de un código, sino de la forma en que resolvemos el problema. Y el algoritmo siempre nos va a dar un mayor alcance que el programa de cómputo. Entonces, en estos casos, la recomendación es el registro ante derechos de autor del software y la solicitud de patente ante el INPI. Bien. Me imagino que debe haber dudas. Ahorita vamos a continuar con la parte de dudas y esperamos que la información sea de utilidad para ustedes. Para cualquier duda o comentario se encuentra mi correo electrónico, ahí me pueden localizar. Con gusto responderé todas las dudas posteriores a esta plática. Y bueno, voy a proceder ahorita a leer las dudas. Tenemos preguntas. Y me preguntan lo siguiente. ¿El registro de una base de datos y estructura podría caber en una patente? No. Si esta base de datos lo que es una estructura donde solamente voy a estar almacenando información, no cabe dentro de una patente. Pero sin embargo, la base de datos
con la información se puede registrar ante derechos de autor. La estructura de la base de datos per se no sería registrable por patente, tampoco por derecho de autor. Tengo una segunda pregunta. La primera pregunta fue de Francisco Calvillo. Tengo una segunda pregunta de Loera Reyes. ¿Cómo saber que la aplicación que se tiene pensado desarrollar o que ya se está desarrollando sea una idea original y no algo que ya se inventó en Timbuktu? La respuesta para Loera es la siguiente. Necesitamos revisar las bases de datos de patentes para conocer si lo que estamos haciendo ya existe o no existe. Es muy importante mencionarlo porque si nosotros nos imaginamos el esfuerzo que se realiza para alcanzar un nuevo invento o una nueva tecnología, y que cuando nosotros querramos llegar al mercado nos digan, oye, ¿qué crees que esto es mío porque yo lo inventé antes? Obviamente perdimos mucho tiempo, mucho dinero. El dinero no se puede recuperar, el tiempo no. La recomendación es consultar las bases de datos de patentes, utilizar como una herramienta para facilitar esta consulta la clasificación internacional de patentes, la clasificación cooperativa de patentes que ya mencioné. Nos pregunta Noel Corazani si el inventor y programador son contratados por una empresa para el desarrollo de un sistema, ¿quién debería tramitar el derecho de autor o la patente? Además, el desarrollo del sistema es mediante software libre. ¿Es posible el registro? El registro sí es posible ante derecho de autor, aun cuando sea software libre, pero aquí tienes que ver cuál es la licencia que tienes de software libre. Y esta licencia te obliga a compartir tus desarrollos de igual forma, entonces el registro es válido, pero obviamente se entiende que este registro debe ser compartido. Ahora, ¿qué pasa si el inventor y el programador son contratados para el desarrollo del sistema? En derechos de autor se entiende como obra por encargo y en propiedad industrial hay algo equivalente a lo que sería una obra por encargo, que es cuando el desarrollo se hace con los medios y en las instalaciones del patrono de la empresa contratante. En este caso, si ambos recibieron una remuneración a cambio del desarrollo del invento o a cambio del desarrollo de software, quien debe tramitar el derecho de autor o la patente tendría que ser la empresa o la organización para la cual ustedes laboraron. Lo que sí es importante es que en caso de derecho de autor es irrenunciable. Es decir, es obligatorio para la empresa decir quién es el autor de este software. En el caso de patentes, ya sería decisión del inventor que su nombre aparezca o sea retirado. Por default, el nombre debe de aparecer, el nombre del inventor, y en derecho de autor es obligatorio el nombre del autor. Y espero con esto haber contestado tu pregunta. Salvador González Castro, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Gracias. Alfredo de la Barrera pregunta si se va a presentar alguna patente mexicana. Sí, presentamos ya alguna patente mexicana. Israel Núñez, buen día. Sí se puede compartir la grabación del evento y va a estar también disponible en Facebook para que ustedes puedan revisar la información. Las aplicaciones móviles como Uber, Airbnb, Instagram, ¿tienen patentes? No lo he revisado. Aquí es muy importante lo que mencionaba. Cuando estamos trabajando con una app, estamos haciendo que interactúe un sistema de comunicaciones, un equipo de comunicación inteligente como es un teléfono celular o una tableta, y estamos también trabajando con bases de datos e interactuando con diferentes elementos, lo cual nos permite patentar no tanto el código, pero sí el algoritmo mediante el cual yo tomo una llamada, valido los datos del usuario, como son domicilio, y transmito la información a una tercera entidad, que es un vehículo o un chofer, que preferentemente va a ser el que se encuentre más cercano al usuario para atender este servicio. Entonces, ese algoritmo mediante el cual yo manejo la información
tanto de la posición geográfica de mis vehículos como la posición geográfica de mis usuarios, y yo los enlazo a través de un sistema para prestar un servicio, sí es patentable. Fátima me dice que es más recomendable hacer primero el registro de patente o el registro de derecho de autor. Yo creo que el registro de la patente. Si nosotros ya sabemos cómo va a funcionar esta invención implementada por computadora, y si ya tenemos el algoritmo, yo creo que al registrar el algoritmo estaría cubriendo las diferentes formas o lenguajes en las cuales puedo codificar esta solución. Entonces, preferentemente yo estaría protegiendo nuestro algoritmo. Y de alguna manera es una de las políticas que tenemos o que realizamos nosotros dentro del instituto. Tratamos de encontrar cuál es el algoritmo, que es lo que nos va a dar un mayor alcance cuando nos apropiemos de esta tecnología. Gracias, Teresa. Se puede entender que básicamente el algoritmo se debe transcribir a una serie de órdenes. Cuando nosotros hablamos de un programa de cómputo, sí, nuestro algoritmo, cuando yo quiero registrar ante derecho de autor, este algoritmo yo lo voy a transcribir en un conjunto de instrucciones que van a estar codificadas en un lenguaje de cómputo. Entonces, el algoritmo y la interacción que tiene con otros medios físicos a través de una computadora se va a ir dentro de la patente, y el código en un lenguaje de programación que nos va a generar este software o programa que se ejecuta dentro de la computadora, se va a derechos de autor. Y esto es muy importante. A veces nuestros programas son muy sencillos. En la actualidad ya se utilizan programas y lenguajes de programación que son muy avanzados, en donde yo lo que realmente estoy haciendo es la interacción de diferentes objetos, entendiendo como objeto un conjunto de instrucciones que ya tiene una función específica y que yo solamente lo inserto como parte de mi código. Entonces eso hace que nuestros programas ya no sean aquellos que yo conocí en mis tiempos, que eran 200, 300 hojas, sino que al incluir código, estos objetos o librerías son más sencillos. Entonces, básicamente se convierte ya en una serie de órdenes que recurre a librerías o que recurre a objetos predeterminados. Entonces, sí, efectivamente, este algoritmo puede ser transcrito a una serie de órdenes. ¿Dónde podemos encontrar los formatos necesarios para hacer una solicitud de derechos de autor? En la página del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ahí se encuentran todos los formatos que pueden ustedes descargar y llenar desde su computadora. Noel, gracias. Sergio Javier, no estuve en toda la presentación pasada, se hablará en la sesión posterior sobre la metodología TRL. Efectivamente, nuestra siguiente sesión, si no me equivoco, es el TRL, que es el nivel de madurez de la tecnología. Y nuevamente voy a tratar algunos ejemplos que son del instituto, que nos permiten aterrizar un poco los conceptos del TRL. Revisar, Luis Gutiérrez Hernández, revisar patentes es invertir tanto tiempo o más como el que se necesita para desarrollar un algoritmo que genere una invención o una solución. Efectivamente, la revisión de patentes es exhaustiva, consume bastante tiempo, pero si tú tienes bien identificadas aquellas palabras claves que definen tu invención y la clasificación, dentro de la clasificación operativa de patentes, ¿qué clasificación le corresponde? Podríamos nosotros simplificar esta búsqueda. De igual manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ofrece un servicio de búsqueda que tampoco es caro y para inventores independientes tiene un descuento. Hicimos el comercial para el INE. Alfredo González, buenos días. Una base de datos se puede considerar como candidata a obtener derechos de autor, efectivamente, y ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor se pueden registrar las bases de datos, obviamente con la información. Luis Gutiérrez Hernández, se requiere replantear el objetivo de las patentes de tal manera que faciliten el desarrollo de ideas, no el que detengan las invenciones. Yo creo que sí, el objetivo de las patentes facilitan el desarrollo de ideas y la persona que redacta una patente la pone en manos de una autoridad y en el momento en que esa autoridad libera este documento,
que es a partir del mes 18 de que se presentó la solicitud, cualquiera de nosotros puede tener acceso a esa información. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo conozco la forma en que alguien llegó a una solución, de alguna manera tengo por ahí, como diría yo, tengo por ahí la hebra de la madeja y yo puedo desenredar esta madeja y generar nuevas soluciones. Esa es la parte importante de los sistemas de patentes. Fernando Pinedo, ¿afecta el registro de derecho de autor cuando se utilizan dependencias, librerías que son de código abierto? No, no afecta el registro de derecho de autor. Aquí lo importante es saber cómo está tu licencia para utilizar el código abierto. Si la licencia del lenguaje de código abierto te obliga a compartir tus desarrollos, tú puedes tener el derecho de autor, pero queda de manera que queda libre para que otros lo puedan usar. Es decir, solamente el derecho de autor sería el reconocimiento de la autoridad que tú fuiste quien lo desarrolló, pero queda en libertad de uso por terceros. Fernando Pinedo, si registro mi patente por medio del INPI solamente es válida en México. Efectivamente, las patentes son territoriales, solamente tienen validez en aquellos países donde fueron solicitadas y otorgadas. Para que pueda ser válida en otras regiones, lo que se necesita es presentar la misma solicitud de patente en otros países. Y es muy importante mencionar que para esto tienes un año a partir de que realizas la primera solicitud para poder presentarla en otros países y reclamar lo que se conoce como prioridad. Es decir, el beneficio de que siga considerándose nueva, aun cuando la presentes dentro del primer año posterior a la primera solicitud. Ulises Avelar, ¿cuál es tu opinión en relación al apartado de patentes en el Tratado de Libre Comercio? No he tenido oportunidad de leer todo lo que es el apartado de patentes en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Sé que hay mayores restricciones, sobre todo en cuanto a cuestiones como piratería. También sé que hay algunas modificaciones en torno a las patentes farmacéuticas. Yo creo que para el objetivo que se persigue, que es tener acceso a más medicamentos desarrollados por patentes en otros países, puede ser bueno. Por otro lado, puede encarecer los medicamentos o mantener el precio de los medicamentos elevados. Eso puede afectar un poco a la sociedad. Pero ahí sí tendría que hacer una evaluación. Teresa Novales, ¿por qué preferir la clasificación cooperativa y no la clasificación internacional? La clasificación internacional de patentes básicamente se deriva de la clasificación europea de patentes. Hay otros países que tienen un sistema de clasificación diferente, como es Estados Unidos. Japón no se apegaba por completo al sistema internacional o a la clasificación internacional, y a través de diferentes acuerdos, lo que se conoce en la OMPI como Comisión Tripartita, que estaba liderado por la Oficina Europea de Patentes, la de Estados Unidos y la de Japón en su momento, se han llegado a acuerdos para tratar de homologar las clasificaciones, y el resultado es la clasificación cooperativa de patentes. También la clasificación cooperativa es la que se está actualizando ya de manera continua, y la clasificación internacional está cayendo en desuso. Es decir, la clasificación cooperativa sustituye a la clasificación internacional. Rodolfo Ángeles Vázquez, en la redacción, ¿cómo vincular elementos físicos con el software? ¿Podría abundar? Déjame ver. Si recordamos el ejemplo del código de barras, lo que yo estoy generando como producto es una impresión que se realiza a través de una computadora. Entonces, el código de barras tiene una estructura muy particular que es a través de una matriz que se genera y se evalúa mediante un programa de cómputo. Yo te recomiendo que leas la patente del código de barras. Es un buen ejemplo de cómo está relacionando la parte de software con la parte de la patente. Es decir, cómo el algoritmo va describiendo los diferentes puntos que te permiten identificar la posición del código de barras y las diferentes zonas que tiene el código bidimensional
y cómo son los algoritmos que convierten esos puntos o esos cuadritos que nosotros vemos en caracteres y cómo esos caracteres los transformamos en datos. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es los datos que estamos tomando en línea de los transformadores y que los estamos almacenando en una base de datos, los estamos convirtiendo a un estándar prácticamente en el momento que se están generando. O sea, los almacenamos, los extraemos y los convertimos a un estándar. Entonces, el programa básicamente va a tomar la estructura de datos original, la va a transformar a una nueva estructura de datos y la va a almacenar. Entonces, ese es el algoritmo, lo que hace básicamente, como una estructura de un proveedor de equipo, y tomo los datos que están llenando esta estructura de datos y yo los voy a convertir a una estructura diferente. Esto lo hace el programa. Entonces, el algoritmo es lo que decimos. O sea, leo datos, comparo, los almaceno y a través de un segundo equipo extraigo esos datos y los voy convirtiendo a un estándar. Ese es el algoritmo y eso sería lo que hace el programa realmente. Espero haber sido un poco más claro. Martín Godoy, ¿se puede tener derecho de autor por un software que integra softwares comerciales para automatizar una aplicación? Buena pregunta. Aquí hay que ver tu licencia de uso. Si la licencia de uso te permite a ti generar y desarrollar a través de este software, sí es posible que tengas un derecho de autor nuevo sobre una aplicación o sobre la creación que utiliza aplicaciones diferentes. Aquí nada más hay que tener cuidado sobre lo que dicen estos software comerciales. Rafael García Illescas. Si utilizo parte de un algoritmo desarrollado por alguien más y yo le agrego más elementos para hacer un algoritmo más completo, ¿lo puedo patentar? La patente iría sobre aquello que tú le estás agregando, siempre y cuando lo que tú le agregues cumple con criterio de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El hecho de tomar yo un algoritmo que ya existía previamente y al cual yo le estoy agregando diferentes etapas, podría incurrir no en falta de novedad, pero probablemente sí en falta de actividad inventiva. Entonces es un objetivo que debes cuidar. Es decir, sí se vale tomar un algoritmo, agregarle diferentes etapas o procesos, generar un algoritmo diferente y poder obtener una patente, sí, pero la patente no te va a permitir que te apropies del algoritmo que ya existe, sino de lo que tú agregas. Tendría que ser sustancialmente diferente tu algoritmo para que pudieras tener un derecho completo sobre ese nuevo algoritmo. De lo contrario, sí puede haber problemas con quien generó el primer algoritmo. Vamos a ver, creo que tenemos aquí algunas preguntas más. Gracias, Rodolfo, espero que haya sido de utilidad. Alejandro López, si una tarjeta de monitoreo guarda datos crudos, sin compresión, en formato binario, propio de la plataforma de hardware, ¿tiene carácter técnico? Sí, es una tarjeta que está almacenando datos. Obviamente no los tienes comprimidos, los tienes en código binario, propio de una plataforma del mismo hardware. ¿Tiene un carácter técnico? Sí. Extraer la información y convertirla en una información útil para otros propósitos sería la parte que podría patentarse. Rodolfo, gracias por tu gentil respuesta. Creo que se nos está acabando el tiempo. Dejen ver por qué me están indicando que no me veo. Ya, ahora espero que sí me puedan ver. Sí, ya me ven todos. Básicamente. Muchas gracias, Omar. Bueno, nomás quisiera ver si puedo proyectar compartir una
estos slides para que tengan los datos y poder completar a las que tengan otras dudas. Pues con mucho gusto las podemos resolver. Ahí tienen unos datos que podemos compartir con ustedes. Nuestras redes sociales, está un correo institucional en el cual también pueden hacernos llegar sus comentarios y dudas y con mucho gusto direcciones, etcétera, para que podamos contestarles. Preguntaban si podíamos compartir las ligas. Sí, una vez que se procese la grabación y quede todo completado, vamos a compartirles el sitio web donde podrán bajar el video proyectado, y con mucho gusto también en estos correos, en el correo de Omar Castro, puede presentarse, pueden ampliar sus comentarios o sus preguntas, y la idea es esa, crear un networking entre el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y ustedes. La finalidad es que podamos estar en contacto, en comunicación, que nos conozcan más y que podamos establecer también un diálogo para posibles vinculaciones entre el instituto y sus empresas, o bien también tener una red de contactos que podamos nosotros mantener la comunicación técnica en el sentido del quehacer del instituto, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, nada más esto, voy a cerrar. Si ya tienen todos los datos, pues agradecerles. Omar, muchísimas gracias por tu conferencia, excelente. Los comentarios son abundantes, todos positivos. Y pues esperemos en 2 semanas tener la siguiente videoconferencia con el tema que ya anunciabas, es acerca del TRL, el nivel de madurez tecnológica de las tecnologías. Y pues ojalá nos puedan acompañar e invitar a otras personas interesadas en los temas. Sigamos en contacto. Por ahora solamente nos queda agradecerles su participación y pues mantener la comunicación. Muchas gracias. Omar Castro, gracias por tu participación. Gracias a todos nuestros invitados y participantes. Preguntas muy interesantes. Si tienen alguna duda, como mencionaba el doctor, están nuestros correos electrónicos a través de los cuales les vamos a dar la respuesta. Y gracias. Creo que sería todo. Sí, muchísimas gracias. Envíen, si tienen dudas o preguntas adicionales, por favor envíenlas a los correos que ya les dimos, y si no, pueden hacerlo también a través del sitio web del instituto, inel.mx, pueden encontrar los datos de contacto para que hagan sus preguntas al correo de comercialización inel.mx. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Que estén bien. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.